Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué bueno poder reunirnos una vez más para nuestra clase de teología. Esta es nuestra tercera clase, la cual vamos a tomar sobre una introducción al libro de los profetas o importancia y estructura de los libros proféticos. Casi siempre durante el estudio de la teología consideramos algunas cosas y hoy quiero que nos pongamos en las manos del Señor para poder entender y comprender a estos hombres de Dios y su labor, la cual fue detallada, escrita en la escritura, en la palabra de Dios. Presbítero Jairo, ¿usted nos puede comenzar con oración, por favor? Tú. Señor, te damos gracias porque nos permites tener momentos de estudio, de acercamiento a tu palabra. Y, Señor, nos permite, Señor, entender que cada vez que nos congregamos alrededor de tu nombre, eres tú proveyendo el tiempo, el lugar, el maestro y la clase, Señor, para que nosotros, tus hijos, podamos comprender y podamos conocer más de tu plan, de tu voluntad y de la bendición que tenemos nosotros, tus hijos, de conocer. Ponemos en esta noche la clase de hoy y que, Señor, todos los que escuchan en diferido después puedan, Señor, por el oír, llegar a la fe verdadera y obtener así la salvación que tú les das. En el nombre del Señor Jesús, amén. Amén. Muy bien, muchas gracias, mis amados hermanos. Entonces, algo que debe ser muy importante para nosotros es lo que arrancamos en este año 2023 en febrero. Nosotros arrancamos con una certificación en Antiguo Testamento, que quiere decir que nosotros estamos estudiando la palabra de Dios de manera seria, casi de manera expositiva en un sentido, y para muchos dirán tal vez de manera muy apresurada. Cada 4 semanas estamos tomando aspectos de el Antiguo Testamento. Y en el mes de febrero nosotros pudimos hablar del Pentateuco, cómo Dios promulga su ley, cómo nos enseña su ley, cómo demanda el territorio estable en una monarquía y demanda una vida de vasallos. Perdón, en febrero hicimos una introducción a lo que va a ser todo este año, ya que nosotros particularmente tomamos a los dos personajes más relevantes del Nuevo Testamento que afirmaron que el Antiguo Testamento no está abrogado, que la ley no está abrogada y que es una sola. ¿Se acuerdan cuáles fueron esos personajes? ¿Están ahí conmigo? Yo no me acuerdo, pastor. Muy bien. Yo cité al Señor Jesús, que en los evangelios él mismo dijo, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla y también comprender junto con el apóstol Pablo que él nos llama a considerar la palabra de Dios en el Antiguo Testamento como el elemento de exhortación que nosotros tenemos. Y esto es muy importante para todos nosotros. En medio de toda la carrera que tuvimos en el mes de marzo, hablamos del Pentateuco. En el mes de abril, hablamos de los libros históricos. Luego hemos hablado de los libros, perdón, hablamos del Pentateuco, luego de los libros sapienciales o poéticos, luego de los libros históricos, y ahora estamos en la última parte del Antiguo Testamento que tiene que ver con los profetas. Sin embargo, algo que lleva como un hilo conductor es en medio de todo esto, es la ley de Dios o la palabra de Dios. Dios promulgó su ley, Dios enseña su ley, Dios demanda un territorio, establece una monarquía y demanda una vida de vasallos para todos, sacerdotes, reyes. Esto es muy importante que no olvidemos. Entonces, hoy vamos a aprender algo diferente
al tema de los profetas. ¿Por qué razón? Porque Dios examina a su pueblo, pero no lo hace de manera como fortuita, ¿sí? Hoy en día hay personas que se han levantado en medio del cristianismo que no creen ni en las denominaciones, ni en la formalidad de la iglesia, ni en muchas cosas que uno quisiera que ellos, ¿cómo se llama esto? O mejor, que la misma historicidad de la iglesia habla. Ellos creen que son libres, independientes, son pensadores libres e independientes que leen la Biblia y la interpretan a su manera. Sin embargo, a lo largo de la historia de las escrituras, siempre hemos visto que hay una legitimidad de aquellos que han sido puestos en autoridad, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Dios puso reyes, gobernantes, autoridades, ejército, sacerdotes, levitas, profetas. ¿Para qué? Para manifestar cómo Él ve a su pueblo, ¿sí? Cómo se debe gobernar, cómo se debe de establecer todas las cosas. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Entre la estructura que nosotros vemos del Antiguo Testamento, cuando los profetas se manifiestan, hay una particularidad de ellos. Todos ellos no vienen de un linaje en particular. Tenemos personas que son profetas de alcurnia, de la realeza, príncipes, sacerdotes, de familias muy conocidas, pero también pastores, hombres desconocidos, hombres sin abolengo, pero que Dios llamó para poder instruir y examinar a su pueblo. Pero todos apuntaban también al profeta, aquel que cumple el oficio y que realmente es el que va a cumplir esa labor demandante de quiénes somos nosotros. Y es algo que nosotros hemos tenido que considerar a lo largo de estas últimas 3 semanas. Entonces, mis hermanos, hoy nos corresponde, de acuerdo a la estructura del curso, en nuestra tercera clase, el examen. Ahora, es un examen muy particular porque nos va a hablar de la labor de los profetas en un periodo bastante largo, sobre todo cuando vamos a considerar esta parte histórica del 580 del año 700 antes de Cristo al 580 más o menos. O sea, aproximadamente son varios años, son unos 70 años. Posiblemente no estoy muy acertado, es el 600 algo al 580. Pero entonces, lo que es interesante, porque la Biblia habla que hubo otros profetas. ¿Por qué razón? Porque la labor del profeta es la labor de un fiscal, ¿sí? Y alguno me dirá, pero pastor, en un juicio está el juez, el que da el dictamen final, está el abogado que defiende y el fiscal es el acusador. Y la Biblia dice que, que el acusador es Satanás. Muy bien. Ahora, debemos recordar que estamos en el juicio de Dios con la importancia de lo que Dios nos llama a cada uno de nosotros. ¿Por qué razón yo quiero que nosotros evaluemos esto? Porque los fiscales, todo fiscal, como ustedes lo vieron en la clase pasada, tiene una labor importante: velar por el cumplimiento de la justicia, tanto de reyes, de sacerdotes y de ciudadanos, que los justos juicios se hagan con relación a la ley para poder hacer justicia, ¿sí? Por eso que el mensaje de los profetas en el Antiguo Testamento era alguien que Dios usaba para comunicar su mensaje al mundo. Los profetas también eran
llamados videntes, porque podrían ver espiritualmente hablando, ya que Dios les daba la visión, o sea, de los eventos que iban a suceder y cómo y por qué y la razón de las cosas. ¿Alguna participación o pregunta hasta aquí? Sería muy importante que todos nosotros vamos a considerar que siempre Dios tuvo un profeta que era el garante, y eso es lo que quiero que nosotros hoy consideremos, de la justicia o de la voluntad de Dios en todas las épocas. Hoy no hay profetas a la manera del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios o la voluntad de Dios ha sido plasmada, ha sido escrita. Sin embargo, lo que en 1 Samuel encontramos dice, antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. ¿Por qué razón? Porque iba a manifestar la voluntad de Dios. Los profetas pueden dividirse en la escritura de los libros proféticos en profetas mayores y profetas menores, tal como nosotros encontramos a Isaías, Daniel, Jeremías, son profetas mayores, ¿sí? Ezequiel, ese era Isaías, Jeremías, Daniel. Nosotros ¿por qué? Porque sus escritos son más grandes frente a profetas menores, como tenemos 12 profetas menores, los cuales escribieron otros libros. Y también hay algunos profetas que no figuran con el nombre, pero que estuvieron como garantes del cumplimiento de la ley de Dios y lo manifiesta Jueces capítulo 6, versículos 7 al 10. Y hay una particularidad en la historia de los profetas, mis queridos hermanos, que los creyentes siempre tienen, a pesar de ser regenerados, a pesar de ser elegidos, una condición pecaminosa que muchas veces abrazan y justifican sus vidas. En los tiempos de los jueces, jueces 6, 7 al 10, dice de la siguiente manera, entonces los israelitas le suplicaron a Dios que los salvara del poder de los madianitas, y Dios les envió un profeta para que les dijera, el Dios de Israel los sacó de Egipto, donde eran esclavos. No solo los libró de los egipcios, sino también de todas las otras naciones que los maltrataban y los robaban. A medida que ustedes avanzaban, él iba echando afuera esas naciones para darles a ustedes estos territorios. Dios les dijo que Él era el único Dios verdadero y que ustedes no debían adorar a dioses de los amorreos, en cuyo territorio ahora viven, pero no le hicieron caso. Esto es muy interesante para que meditar en algo que es muy importante, que el papel de los profetas en el Antiguo Testamento alcanzó tal vez su consumación a la manera de visiones, sueños y de hablar audiblemente con Juan el Bautista, anunciado por Malaquías, y en Jesucristo, que fue el profeta, como Moisés anunciado en Deuteronomio, como nosotros lo aprendimos en la clase pasada. Entonces, aquí vamos a poder considerar algunas cosas. Tenemos profetas y el exilio. Antes del exilio, tenemos profetas que Dios envió a Amós, a Oseas, a el reino de Israel, a Judá, a Joel, Miqueas, Isaías, Habacuc, Sofonías, Jeremías. En Nínive y en Edom, que son dos territorios no del pueblo de Dios, es muy particular,
Jonás, Nahum, Abdías. Y dentro de el exilio, o sea, en medio del castigo, está Daniel, Ezequiel, pudiéramos decir también Isaías y Jeremías. Sí, finalmente tengo otro cuadro al final donde lo aclaro un poquito más. Y finalmente, después del exilio, tenemos a Geo, a Zacarías y Malaquías. Lo que nosotros conocemos como el exilio es la disciplina de Dios. Pero hoy no vamos a hablar mucho de la disciplina de Dios, sino vamos a ver algunos detalles pragmáticos para poder conocer el mensaje de los profetas. Por eso quería que ustedes pudieran tomar apunte, si desean, sobre la cronología de los profetas en el tiempo de los reyes, ya que hay reyes que nosotros vemos y acá, por decir, están en medio de los libros históricos. Mientras que Saúl reinaba, había un profeta llamado Samuel. Mientras que David reinaba, estaba Natán y Gab, los profetas enviados por Dios. En medio del gobierno de el hijo de Salomón, Roboam, y es muy particular que Salomón no hubo profeta. Y cuando el hombre es dejado con toda la sabiduría de Dios, sin un profeta, sin que nadie lo evalúe, puede que le pase lo que nosotros encontramos hoy con el tema de Salomón, que él decidió hacer un laboratorio de su vida y fue muy triste. Entonces, hay varios profetas que nosotros estamos viendo en este cuadrito que posiblemente no los vamos a estudiar ahora porque no son los libros que se escribieron del tiempo de los libros proféticos, que abarcan por lo menos más de 70 años, unos 100 años abarca, si no me equivoco. Ananí, Jehú, Elías, Micaías, Eliseo, son hombres que nosotros están dentro de la historia de Dios, pero eran hombres que fueron enviados como profetas y nos va a quedar muy claro que ellos eran los fiscales que Dios usaba. ¿Qué hace la labor del fiscal? Yo quiero que recuerden bien. Ellos son los garantes del cumplimiento de la voluntad de aquel que creó la ley. ¿Por qué razón? Porque fácilmente nosotros nos desviamos en varios aspectos de la ley de Dios o departamentalizamos y pensamos que la cumplimos. Siempre necesitamos profetas que nos hablen el corazón de Dios y nos digan, oye, tenemos que pensar en la justicia de Dios. Ahora bien, cuando ustedes piensan en justicia, ¿qué es lo que viene a su mente? No sé si alguien quisiera ayudarme. Cuando ustedes piensan en justicia, ¿qué viene a su mente? Porque hoy tenemos los tiempos de la justicia social, la justicia de velar por los pobres, por los huérfanos, por las mujeres cabezas de familia. ¿Ustedes qué piensan de la justicia? ¿Qué es hacer justicia? Cuando alguien nos defiende, pastor. Sí, explíquenos un poquito más, sí, pero no, ¿qué es hacer justicia? ¿Hacer justicia? Sí, ¿qué es hacer justicia? ¿Cómo buscamos justicia en medio de este mundo? Como cuando me roban el celular y alcanzo a coger el ladrón. Eso es hacer justicia. Capturar, pero fíjense que esto tiene una gran dificultad, Hacer justicia porque es la justicia viene siendo de ejercer la autoridad. Y cuando nosotros pensamos en los profetas como Samuel, como Natán, Elías, Micaías, Eliseo, vamos a hablar de uno de los que a nosotros más conocemos. Recuerden que el rey David pecó y el profeta Natán tuvo una labor de llevarlo a la justicia. David como rey estaba cumpliendo porque estaba conquistando todos los pueblos, haciendo justicia hacia los demás. Fue un gran rey en ese sentido, conquistador, guerrero. Pero fíjense que la evaluación que hace Natán de el rey David, ¿cuál es?
es frente a lo que muchos dirían, esto es mi vida privada, es lo que yo estoy viviendo, algo que él podía camuflar por la autoridad que tiene. Es como hoy muchos creyentes camuflan su vida y mucho de la vida que tienen es una vida de no me sujeto, no me someto, hago lo que quiero. Pero ¿por qué lo hacen de esa manera, mis amados hermanos? Por rebelión. Y lo que hace Natán es decirle al rey David que va a hacer justicia, entendiendo que en ese momento la máxima autoridad, ¿quién era? En el pueblo, ¿quién era la máxima autoridad visible? El rey. Muy bien, era el rey. O sea, ¿quién le hace justicia al rey? Por eso es muy Dios. difícil hablar de justicia cuando se ejerce el poder. Hoy encontramos una distorsión de la búsqueda de justicia, porque la búsqueda de justicia es quitémosle al rico, démosle al pobre. Pastor, es que la justicia es actuar honorablemente. Ok. Ahora explícame, Andreita, qué es obrar honorablemente. Pues si nosotros vamos a hablar de la justicia honorable, pues en términos humanos no se podría, porque nosotros somos pecadores, pero en términos, en la justicia de Dios, pues es justa y no tiene error. Ok, es muy importante considerar lo siguiente, que tanto las autoridades que han sido puestas por Dios en este momento histórico, reyes, príncipes, sacerdotes, ellos impartían justicia, pero no era buscando el bien de una nación ni el bien de las personas. ¿Qué era lo que buscaban? La gloria de Dios. Ok, entonces eso es obrar justamente o honorablemente. ¿Por qué razón? Porque Dios estableció su ley. Ustedes se van a dar cuenta a lo largo de esta clase que cada profeta demandó del pueblo vivir para Dios. Y es algo que yo quiero que nosotros meditemos, porque hoy en día tenemos un sentido de justicia equivocado, porque pensamos que hay que hacer justicia. Yo nunca trabajé, pero necesito una pensión. ¿Por qué? Porque soy viejo. Entonces me la tiene que dar el Estado y el Estado le tiene que quitar el dinero al rico o al que tiene. Y eso no es justicia. Eso es una injusticia, todo lo contrario. ¿Por qué razón? Porque lo justo es de manera integral prever, mirar, ver, porque nosotros seamos productivos, proactivos en nuestra vida, preveyendo para nuestra vejez. Hoy en día se hablan de los grupos minoritarios para hacerles justicia y no hay en todo el Antiguo Testamento esa clase de justicia. Cuando se dice que hay que velar por el huérfano, la viuda y el extranjero, es velar porque lo que ellos ya tienen no se les quite y por el que no tiene se le dé trabajo para que él trabaje y pueda garantizar su vida, una vida agradecida. ¿Si es así o no es así? Así es, pastor. Fíjense que en el Antiguo Testamento no hay pensiones vitalicias para el pobre, para el desposeído, sino hay responsabilidades que hay que llamar la atención para poder hacer todas las cosas. Y eso es algo muy importante que nosotros hacemos. ¿Por qué razón? Porque no se está buscando la justicia para un individuo, ni para una comunidad, ni mayoritaria ni minoritaria, sino que todos
vivan en justicia para Dios. ¿Sí es así? ¿Qué es este? Pierna. Y es algo que nosotros tenemos que evaluar y mirar. ¿Por qué razón? Todos, reyes, príncipes, sacerdotes, tenían que rendir cuentas de sus vidas a Dios. Tanto así que Dios evidencia los pecados de algunos reyes y le da las consecuencias públicas de Saúl, de David, de Salomón, principalmente. ¿Por qué razón? ¿Y quiénes son los que hacen esta evaluación de sus vidas? Los profetas enviados por Dios. Ahora, en nuestra siguiente diapositiva sí vamos a pasar a los profetas de los libros proféticos. Tenemos entonces, esto es muy importante para que ustedes tengan en cuenta la cronología de los profetas en el tiempo de los reyes. Entonces, el 796 al 767 tenemos a Jonás, cuando en medio del reinado del rey Amasías es enviado a Nínive. En tiempo del gobierno de Usías tenemos a Amós, pero paralelamente también tenemos al Oseas, donde estos son los reyes de Judá, pero a su vez están los reyes de Israel, Jeroboam II y Zacarías, Salum, Manahem, Peca. Y cuando en el 742 al 740 surge Isaías y Miqueas, ambos están profetizando. Y esto es muy interesante porque están reyes tanto de Judá, de Israel, que veían la profecía y escuchaban la profecía de estos profetas. Y hoy vamos a poder mirar cuál era el mensaje de cada uno de ellos con algunos versículos importantes de sus libros. Después tenemos a Nahum, Jeremías, Habacuc, Sofonías, más o menos entre el 630 al 620, donde ellos surgen. Está Joel, Daniel, Ezequiel, Abdías, y ya estamos viendo cómo el último de los reyes que estaban en Israel y en Judá son conquistados, luego son dominados, otros son preservados en medio del exilio. Luego tenemos a Ezequiel, Abdías, Ageo y Zacarías y Malaquías. Son todos los profetas que nosotros tenemos en este tiempo. Ahora, todos permanentemente uno dice, acá hay 3 tiempos: antes del exilio, cuando ellos pensaban que estaban en paz y nada había, y todos ellos vivían común y corriente. Luego viene el exilio, cuando viene Babilonia, los conquista, los domina, los lleva fuera de su tierra, pero siempre hay profeta examinando aún al pueblo que no está dentro del territorio de Israel. Y luego cuando vuelven, Dios envía también un fiscal, un garante de la ley de Dios que hace justicia. Sí, escucho la pregunta. Pastor, en esta parte del año 457, ¿Esdras es el mismo profeta o es un gobernante diferente? Muy bien, si tú ves a Andreita en pantalla, tenemos 3 columnas. La primera columna habla de los reyes de Judá. Ahora, recordemos que cuando vuelven de el exilio, no hay reyes, tenemos gobernadores. Uno de los gobernadores que tenemos en el 537 es Zorobabel, luego es Esdras y luego Y es Nehemías. Nehemías. ¿Sí? Pregunto, ¿son los mismos profetas? No, ahora vemos en pantalla, en el centro, el renglón que dice profetas.
cuando estaba Ya. Zorobabel, Esdras y Nehemías, que ellos son las autoridades máximas civiles, ¿sí? Recuerden que las autoridades civiles en el reino de Dios deben demandar del pueblo el cumplimiento de toda la ley de Dios, no solamente de la ley litúrgica o ceremonial, sino de la ley moral, de la ley civil, de las leyes que Dios había dado. Los profetas que están en este tiempo evaluando al pueblo son Ageo, Zacarías y Malaquías. Ellos son los profetas. Los gobernadores son Zorobabel, Esdras y Nehemías. ¿Se acuerdan que con Zorobabel vuelven con la intención de reconstruir el templo y las murallas, pero solo en Esdras y en Nehemías se va contemplando esto? Y esto sucede más o menos entre el 520 al 425, más o menos, unos 60 años. Aquí 80 años se nos va narrando, pero ya no están conquistados por Babilonia, sino están bajo la autoridad de Persia. ¿Por qué no había rey en Israel? Porque ellos eran una nación dominada por el reino persa, donde Ciro y Artajerjes fueron los que gobernaron. Recuerden que Ciro muere enviando a Zorobabel y luego Esdras y Nehemías son enviados por Artajerjes bajo el edicto de Ciro, y se le hizo recordar que había que reconstruir las murallas y el templo como voluntad de este emperador. Entonces, en medio de esta realidad que nosotros estamos viendo, ¿sí te contesté, Andreita? Sí, pastor. Muy bien, en medio de esta realidad nosotros tenemos que entender lo siguiente. El llamado al arrepentimiento y la búsqueda de Dios y dejar la mala conducta es básicamente el llamado de Dios en su misericordia y en su bondad. Isaías 55, versículos 6 y 7 dice: Isaías dijo, ahora es el momento oportuno. Busquen a Dios, llámenlo ahora que está cerca. Arrepiéntanse, porque Dios está siempre dispuesto a perdonar. Él tiene compasión de ustedes, que cambien los malvados su manera de pensar y dejen su mala conducta. Esto es muy importante que nosotros pensemos, porque esto no es un llamado a los reyes, no es un llamado a los profetas, no es un llamado a los sacerdotes, no es un llamado a los ricos o a los pobres. Es un llamado para todos, porque todos estaban obrando mal, desde los reyes, desde los príncipes, sacerdotes y otros profetas que habían, que decían que hablaban en el nombre de Dios. Todos estaban obrando mal. Y vamos a poder ver a grosso modo ahora cómo cada profeta hace y dice eso. También el mensaje de los profetas en medio de todo fue un llamado al arrepentimiento, porque habían violado el pacto de Dios. Sin embargo, hay una esperanza, la promesa de un nuevo pacto. Jeremías 31, 31 al 33 dice: el Dios de Israel dice, viene el día en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá. En el pasado tomé de la mano de sus antepasados y los saqué de Egipto, y luego hice un pacto con ellos, pero no cumplieron, a pesar de que yo era su Dios. Por eso mi nuevo pacto con el pueblo de Israel será este: haré que mis enseñanzas las aprendan de memoria y que sean la guía de su vida. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Les juro que así será. Ahora, ¿qué es interesante? Que entre Isaías y Jeremías hay una brecha de varios años. Me perdonan, voy a devolverme un poquito aquí. Si nosotros nos damos cuenta, Isaías está en el 745 más o menos, y él vivió hasta el 685 aproximadamente. Cuando Jeremías surge, ya es el 626. ¿Qué quiere decir? Que aquí por lo menos hay unos 74 años más unos 45, unos 100 años que Dios había cuidado
a través de Isaías y de Miqueas un llamado al arrepentimiento junto con Nahum, pero el pueblo no había escuchado. Esto nos hace ver la paciencia de nuestro Dios y la perseverancia de Dios. ¿Qué es lo que vemos en Jeremías? Que las personas ya no le gustaban las enseñanzas de Dios. Miren, es particular. Muchos están estudiando en el seminario, pagando y se van a acreditar y van a sacar un título en su licenciatura, en su maestría o en alguna certificación. Y está bien. Pero la invitación casi siempre que yo hago es a toda la iglesia y a otros hermanos a que puedan estudiar gratis. No se les cobra un solo peso, pero las personas tienen otras cosas que hacer. Las personas están ocupadas en otras cosas y eso es muy triste. ¿Por qué razón? Porque cuando usted no sabe lo que Dios quiere, hay una gran posibilidad de que usted esté viviendo en contra del reino de Dios. Pero Dios, ¿qué dice? Yo voy a hacer un nuevo pacto y haré que mis enseñanzas las aprendan de memoria y que sea la guía de sus vidas. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Lo que está hablando en términos pragmáticos aquí es el reino de Dios se va a manifestar como cuando las personas abracen las enseñanzas de Dios, las aprendan de memoria y sea una guía de sus vidas. Y hay muchas cosas que nosotros como pueblo de Dios a veces no están ajustadas al plan de Dios. ¿Por qué razón? Porque olvidamos que el Señor es el que gobierna nuestro corazón. Yo conozco personas muy bien intencionadas, sinceras para cantar a Dios, sinceras para orar a Dios, sinceras que escuchan la palabra de Dios, sinceras que invierten en el reino de Dios diezmando y ofrendando, pero son chismosos, son celosos, son personas que todavía su vocabulario es un vocabulario lleno de groserías, o son adúlteros, o son personas que roban a las personas, o no cumplen lo que prometen. Y uno dice, pastor, ¿pueden haber cristianos así? Sí los hay, mis queridos hermanos. Personas que les gusta el conflicto, personas que no saben resolver los conflictos. Y cuando nosotros nos damos cuenta, una de las denuncias que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, que dice qué es vivir en pecado, porque a veces nosotros decimos, los que somos guiados por el Espíritu no estamos bajo la ley, pero la ley, ¿qué dice? Las obras de la carne o del pecado son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Yo pregunto en medio de todo esto, ¿eso no sería que estaba pasando en el Antiguo Testamento cuando estaban los profetas anunciando? Ahora, si usted no me entendió en estas palabras de la Reina Valera, voy a leer un texto en un lenguaje más moderno. Gálatas capítulo 5, versículo 19 dice, todo el mundo conoce la conducta de los que deben, todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. En uno le pregunta al texto, ¿cuáles son los malos deseos? El texto responde, no son fieles en el matrimonio. A eso se llama adulterio. Ahora, el adulterio no tiene que ver solamente con acostarse o tener una relación sexual. Puede ser que uno tiene malos pensamientos, malos deseos o abrir oportunidades a personas que van a contaminar el matrimonio.
o sea que me llevan a la infidelidad, a la deslealtad en el matrimonio. La fornicación, tienen relaciones sexuales prohibidas. ¿Sí? Hoy en día muchos hijos de cristianos abandonan la iglesia porque tienen novio, novia y tienen relaciones sexuales y no quieren que nadie los moleste. Y los padres se hacen de la vista gorda. Muchos vicios y malos pensamientos, dice la escritura. Adoran a falsos dioses. Practican la brujería y odian a los demás. Sí, queridos hermanos, yo he escuchado testimonios de creyentes que consultan el horóscopo, consultan las cartas, consultan los agoreros. Hay jóvenes cristianos que se han atrevido a hacer consulta a los muertos a través de la Ouija, que les gustan las películas esas que se llaman de terror, donde se invocan demonios y muertos. Eso es lo que dicen, practican la brujería y odian a los demás. Bueno, eso no lo voy a explicar, ya saben. Dice, se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones, son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no forman parte del reino de Dios. A esto es lo que se refiere Jeremías cuando dice que el pueblo no estaba en las enseñanzas de Dios y que no, esas enseñanzas no eran la guía de su vida. Y si pudiéramos recordar todo lo que el Pentateuco nos enseñó y todo lo que nos enseñan los libros de sabiduría o los poéticos o sapienciales, nos damos cuenta que a eso se referían los profetas. Lamentaciones capítulo 5 versículo 19 al 22, escrito también por el profeta Jeremías, dice, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación, porque te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo. Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, porque nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera. Y Lamentaciones 3, 22 al 23 dice, sé que no hemos sido destruidos porque Dios nos tiene compasión. Sé que cada mañana se renueva su gran amor y su fidelidad. Creo que la radiografía que hacen los profetas en el Antiguo Testamento es una radiografía individual, pero a su vez colectiva, donde todo el pueblo de Dios vivía a su manera, a pesar de que practicaban muchas cosas litúrgicamente correctamente. Y lo que tenemos que aprender es que Dios es fiel a pesar de la infidelidad del pueblo de Dios. Porque mis amados hermanos, cuando nosotros somos infieles en el contexto de nuestro hogar, de nuestro trabajo, de la iglesia, de vivir para Dios, y todos estos pecados se manifiestan, nosotros tenemos que considerar, queridos hermanos, ¿realmente somos de Dios? Y la respuesta, yo les voy a decir algo que les va a salir. Sí somos de Dios, porque yo creo en Cristo, porque sé que mis pecados son perdonados. Pero necesitamos que el profeta de Dios nos examine a la luz de la Escritura. Normalmente, como nosotros hoy en el año 2023 lo vemos, es a través de la predicación cuando nos damos cuenta que el profeta que ya no tiene visiones, el profeta que ya no sueña, el profeta que ya no escucha la voz de Dios, al leer y explicar la palabra de Dios, denuncia nuestros pecados para que nosotros lleguemos al arrepentimiento. Esa es la tarea de los profetas. Miren el mensaje del profeta Ezequiel.
En el capítulo 2, versículos 3 al 6 dice, y me dijo, ¿quién? Dios le dice a Ezequiel. Recuerden que en este tiempo la palabra de Dios no estaba escrita. Parte de ella sí, y la regla con la que se mide al pueblo es la ley de Dios, el Pentateuco, y los libros de sabiduría. Y él me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a los hijos duros de rostro y empedernido corazón, y les dirás así, ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Ah, ah, Aunque ustedes no lo crean, yo voy a decir algo que como pastor me animó mucho, que mi labor es una labor en sí misma y en mí mismo frustrante, porque yo puedo explicar la palabra, enseñar la palabra, pero la gran mayoría de las personas no escucharán la palabra. Esta es una tarea de Ezequiel. Ezequiel, cuando él entiende que Dios lo llamó, Dios le está diciendo de antemano, nadie te va a escuchar porque es una casa rebelde. Y esto es muy duro. ¿Por qué razón? Porque el Señor da una sentencia de su justicia que fue esbozada en la ley o en el Pentateuco de muchas maneras. Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. Y, y créanme que cuando los padres son lapsos con sus hijos y permisivos con sus hijos, pues hay consecuencias. Cuando uno es laxo y permisivo con la vida de uno, pensando que Dios entiende, porque no veo que salga un rayo del cielo o venga una peste o venga el ángel de la muerte, a veces tentamos a Dios y eso es lo que le pasó al pueblo de Dios. Pero hubo castigo, sí, hubo humillación, sí. Queridos hermanos, el profeta Ezequiel cuando predicó dijo básicamente Dios es santo, aunque nadie escuche a sus profetas porque son rebeldes. Pero el llamado siempre es a arrepentirnos o volver a Dios, a la justicia de Dios. Y la justicia de Dios no tiene que ver solamente con el templo, tiene que ver con toda una vida para Dios. Porque muchas cosas nosotros pensamos que es fanatismo. Por decir nosotros, muchos de nosotros, la gran mayoría de nosotros hemos considerado que faltar un día en el año al culto está bien. Pero la palabra de Dios dice que nosotros debemos guardar los 52 días del Señor que hay en el año y que es pecado y transgresión hacer otra cosa en ese día. Aun si yo no pudiera asistir a la iglesia, debería quedarme en recogimiento. Si tengo la oportunidad, porque en el año 2023 puedo unirme al culto virtual, está bien. Pero si no, debo de considerar que es un día, no es para pasarlo en familia, no es para hacer cosas ordinarias, sino es de Dios. Es para meditar, para pasarla en familia, pero pensando en las cosas de Dios, compartiendo el evangelio, comiendo en el nombre de Dios, festejando en el nombre de Dios. La sentencia que da Ezequiel dice aquí, todas las almas son mías. Dice tanto el alma del Padre como del Hijo, porque el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 33:11 dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor,
O sea, solo piensen en esa expresión. Es como decir, yo los estoy viendo, yo estoy en medio de su casa, estoy en medio de su corazón, de su mente. Dice Jehová el Señor que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelve el impío de su camino y viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Fíjense que la labor del profeta era garantizar que el pueblo, sea rico, sea pobre, los sacerdotes, levitas, reyes y eminencias de autoridad, todos estén viviendo para Dios haciendo justicia. La justicia no tiene que ver con beneficiar al pobre. Voy a hacerle un ejemplo. Usted contrata un trabajador al cual le dice le voy a pagar X cantidad de dinero. ¿Cómo le hace justicia? Cumpliéndole y pagándole a tiempo. ¿Es así o no es así? ¿Pero por qué lo hace? Porque existe Dios. Porque usted glorifica a Dios pagándole a tiempo y la cantidad acordada. Cuando usted compra y cuando usted vende, es exactamente lo mismo. Cuando usted honra a sus padres, cuando usted agradece al que le hace el bien, cuando usted bendice al que de manera ocasional tiene una necesidad y usted le dice, venga, yo le doy un plato de comida, tiene hambre, acá hay comida. Y si no hay comida, algo le arreglamos. Porque se está haciendo justicia para Dios. Cuando usted es justo en sus juicios, cuando usted se arrepiente de los pecados que la Biblia dice que son pecado, cuando usted no hace acuerdo con los impíos. Una de las cosas que van a denunciar los profetas eran los acuerdos que hacían los reyes, los profetas y sacerdotes de ese tiempo, en su gran mayoría, para buscar el bienestar de la nación cuando Dios le había prohibido a Israel hacer sociedades para preservarse o asegurarse victorias en conflictos. ¿Por qué? Porque el que peleaba por Israel era Dios y no era una nación más fuerte. No había una nación que los pudiera guardar o proteger, sino su Dios todopoderoso. Daniel, cuando Daniel, todo el mensaje de Daniel es Dios es soberano y gobierna aún en medio de el gobierno de otras naciones y demanda fidelidad. Muchas personas dicen, es que yo vivo, yo he escuchado, yo trabajo en medio de personas no cristianas, me es difícil ser cristiano. Es que yo estudio con personas no cristianas y me invitan a esto, lo otro, y no puedo ser cristiano. O esposos que no son cristianos viven con cristianas, o al revés, esposos cristianos que viven con mujeres no cristianas. Yo conozco el caso de un hombre que ama al Señor y lo curioso es que cuando él conoció a su esposa, ella era cristiana y él no era cristiano. Luego el Señor lo trae y ella se aparta de Dios, se devuelve al mundo y él queda solo en la iglesia. Él y sus dos hijas con su esposa. Y en ese hogar el único que es cristiano es él. Y me dice cuán difícil es ser cristiano. Daniel nos muestra que es totalmente diferente las demandas de Dios. De Daniel capítulo 4, versículos 34 y 35. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo
y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y diga qué hace. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes se acuerdan quién declaró esto? ¿Están en clase o solo están ahí conectados? Nabucodonosor. Mi hermana María, muy bien, excelente. Y fíjense que Nabucodonosor no es un hombre creyente. La Biblia dice que es un siervo de Dios en un sentido. Conoce a Dios también. Pero ¿por qué él hace esa declaración? Porque él fue tratado por Dios. Porque en su locura, Nabucodonosor, conquistando gran parte del mundo conocido de esa época, pensó que lo tenía todo. Lo que muchas veces a nosotros nos pasa, que a veces hacemos nuestra vida a nuestra manera porque somos los reyes de nuestro pequeño reino que se llama hogar o casa. Y olvidamos que el que reina es Dios. En Daniel vamos a ver que Dios reina en su pueblo y en medio de todas las naciones. Recuerden que Nabucodonosor ya había conquistado Israel, no, perdón, Judá, y ya Israel había sido desaparecido años antes. Y lo que hace Nabucodonosor es llevarse y exiliar a todos los habitantes de Judá. Se destruye el templo de Jerusalén. Gran parte de las murallas también son destruidas, no solamente por los sitios, sino por estrategia, y se dejan otras personas. Pero Dios, ¿qué le demanda al pueblo de Dios en medio de otras naciones? Que no se contamine con el pueblo, que vivan para Dios a pesar de que no había un templo, a pesar de que no había donde presentar sacrificios. Pero la demanda de Dios es que todo lo que tenían que hacer era para Dios. Daniel capítulo 3 versículos 17 al 18. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tu Dios, ni tampoco adoraremos la estatua que la estatua que has levantado. Entonces, apreciados hermanos, nos damos cuenta que Dios demanda de su pueblo, más allá de una vida litúrgica, una vida realmente para Dios. Fíjense que cuando entramos a los profetas menores, encontramos a Oseas, el cual va a hablar del pacto de Dios a pesar de la infidelidad. Hoy, conversando con unas hermanas, me decían y hablábamos sobre el matrimonio. ¿Qué pasa cuando surge la infidelidad en el matrimonio? ¿Qué es lo que hay que hacer? Algunos en su propia sabiduría contratan investigadores. ¿Para qué? Para encontrar la evidencia del pecado. Y sí, es fácil encontrar la evidencia del pecado a través de un investigador, sea del hombre o de la mujer. Pero hemos olvidado que el matrimonio es un pacto, que cuando falla el matrimonio, están fallando los dos. No hay una parte inocente porque están involucrados los dos. Si los dos son creyentes, habrá restitución, reconciliación, arrepentimiento, restauración. El problema no es evidenciar el pecado. El problema es si nosotros somos leales.
Porque aquel que es leal al matrimonio es aquel que ha sido leal como hijo, aquel que será leal como padre, aquel que será leal también como creyente. Porque nosotros nos juramos en una iglesia. Nosotros no somos miembros de todas las iglesias. Nosotros tenemos una familia que tiene que contar nuestra historia. En Hebreos 10, el autor de Hebreos exhorta a recordar a los pastores que estuvieron y que murieron en la iglesia. También dice, sujetaos a vuestros pastores, los cuales hoy están en la iglesia. Pero ¿quién puede contar esta historia sino alguien que ha estado por años en la iglesia? O sea, va a manifestar que el pueblo es un pueblo infiel, lamentablemente, que es un pueblo que no sabe reconocer la lealtad de Dios. Recuerden que Oseas fue enviado a los reyes de Israel porque ellos se habían desvinculado de la genealogía salvífica del rey David. Y hay una particularidad en todos los versículos que vamos a encontrar. La infidelidad graficada en la propia vida de Oseas y la fidelidad de Dios graficada en la vida de Oseas. Oseas capítulo 1, versículo 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, tómate una mujer fornicaria, o sea, una mujer que tenía sexualidad con cualquiera, e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. ¿Saben cómo la tierra fornica? Uno se pregunta qué querrá decir Dios a través de esto. Recuerden que el pueblo de Dios, por ellos tenían dos medios de subsistencia. Era la agricultura y la ganadería. Ambos están en medio de la tierra. Pero el producto de la tierra ellos lo usaban para su propio bienestar, planes y proyectos, pero se alejaron de invertir para la extensión del reino de Dios. Es como hoy, ¿no? Hoy yo deseo tener un buen trabajo, ser bien pago, pero me olvido de las cosas de Dios. Me olvido de la iglesia, del reino de Dios. La economía de las iglesias cristianas sufren mucho en diciembre, en los meses de festividades como mayo, junio, mitad de año. ¿Por qué razón? Porque las personas están pensando en sí mismos. Y esa es la denuncia que hace el profeta Oseas, él tomando una mujer fornicaria. Recuerden que Oseas tipifica la fidelidad del varón de Dios con la esposa que viene siendo la iglesia en esta analogía. Oseas 2:23 dice, y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Loruama y diré a Loadmi, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Bueno, debemos entender un poquito, en Oseas nos cuenta, sobre todo el capítulo 2 de Oseas nos va a contar que el profeta se casa ¿con quién se acuerdan? ¿Alguien se acuerda con quién se casa? Gomer. Ok, y Gomer representa a Israel, ¿sí? En Oseas capítulo 2, versículo 2 dice, Dios también dijo, para mí Israel fue como una esposa, pero me fue infiel y ya no tengo nada que ver con ella. Así que ustedes israelitas, preséntenla ante los jueces, que dejen de portarse como una cualquiera, que dejen de complacer a sus amantes
y si no lo hace, la desnudaré, la mostraré tal como vino al mundo, la rechazaré y no volveré a tener hijos con ella. No tendré compasión de sus hijos, porque esos hijos no son míos. Israel se comporta como una desvergonzada. Todo el tiempo anda diciendo, voy a buscar a mis amantes, pues ellos me dan todo lo que me hace falta. Me alimentan, me visten, me perfuman, me divierten. Bueno, yo paro aquí. Yo les pregunto, ¿quién nos da la vestimenta? ¿Quién nos da de comer? ¿Quién nos permite usar perfume y joyas? Yo sé que la respuesta que ustedes tienen es Dios. Ah, esto viene de Dios. Le pregunto, cuando ustedes les compran cosas a sus hijos, cuando ustedes los envían al colegio o a la universidad, ustedes les están diciendo, esto viene de Dios, tienes que agradecerlo a Dios. Si alguien entiende que el dinero que tiene, la salud que tiene, la vida que tiene, la comida que tiene, la oportunidad de estudiar, trabajar, viajar o de hacer, cree que viene por su esfuerzo o por su padre o por su madre o por su familia, esos son los amantes. Versículo 8 del capítulo 2 dice, ella no quiere reconocer que yo soy quien la alimenta y le da todo lo que le falta. Hasta el oro y la plata le he dado, y con ellos se hizo ídolos. Por eso voy a quitarle todo lo que les he dado, y ante sus amantes la desnudaré y la avergonzaré. De esta no se va a salvar. Muchas veces yo a los padres que sus hijos no quieren volver a la iglesia, que rechazan a Dios, yo les digo, si rechazan la bendición de Dios y rechazan a nuestro Dios, y esto es fuerte, no le estoy diciendo que usted lo haga, ore a Dios si tiene esa dificultad, porque posiblemente alguno dirá, esto lo va a truncar 1 año, 2 años, pero un hijo que no ama a Dios, en cuanto esté ganando su propio dinero, en cuanto tenga las maneras de poder librarse de su yugo y de su predicación, le va a decir, me voy de la casa porque estoy cansado. Dios mismo dice que Dios les va a quitar la tierra por la cual ellos tenían dinero para vestirse, para sustentarse, para vivir. Y efectivamente eso va a suceder. El profeta Oseas hace una gráfica terrible de esto. Sin embargo, en medio de todo, vemos lo que dice en Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Saben por qué lo dice? Porque muchos dicen, oye, yo he pecado esta semana, voy a ir el domingo a la iglesia. En este tiempo voy a llevar mis holocaustos, mis diezmos, mis ofrendas, y no pasa nada. Yo puedo seguir viviendo la vida que quiero. Oseas 14, versículos 2 y 4. Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová y decid, quita toda iniquidad y acepta el bien. Y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más a la obra de nuestras manos. Dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanza misericordia, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. En este contexto, lo que yo quiero que nosotros veamos que el profeta, que es el garante de cómo está viviendo el pueblo de Dios, le dice, no confíen en sus tratados, porque ellos no solamente tenían un buen culto, pero vivían como se les daba la gana en sus hogares, gobernaban a sus maneras, sino como nación, Israel estaba haciendo algo que Dios no aprobaba. En los tiempos de Oseas,
había un reyes que, como Zacarías, ellos estaban Salum, Maneem, Peca y Pecaía. Estos reyes hicieron tratos con naciones de no creyentes para sobrevivir al ataque babilónico. Y lamentablemente ellos cayeron. ¿Por qué? Porque no escucharon la voz de Dios. Dios siempre nos advierte antes de quitarnos las cosas y el bienestar y las cosas. Cuando está interesado en el pueblo, hay la disciplina de Dios. Joel que nos permite considerar, si nosotros ubicamos a Joel en la historia, él no está en los tiempos de, ¿cómo se llama esto? Del preexilio, ¿sí? Un tantito antes de que vengan y Judá sea conquistada, ya Israel había sido conquistado y él anuncia lo siguiente, Joel 1:4. Lo que quedó de la oruga, esto es muy interesante, lo que comió de la oruga comió el saltón y lo que quedó del saltón comió el revoltón y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. ¿Qué es lo que quiere decir Joel en medio de todo esto? Ya la disciplina de Dios había venido a Israel y eso había quedado en ruinas. Y las personas quieren sobrevivir en medio de su rebeldía a pesar que la disciplina la están viendo. Joel 2:25, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Y Joel 2:28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Ahora, Dios en medio de Joel anuncia que sin arrepentimiento el juicio de Dios será duro y total. Queridos hermanos, Joel hizo una tarea difícil. Dijo, ustedes ya vieron la disciplina que hice con sus hermanos al norte. ¿Cuántos de ustedes han visto que Dios ha disciplinado a muchos hermanos en la iglesia? Pero muchos de nosotros seguimos persistiendo en nuestros desafíos a Dios y en nuestras rebeliones. Dice a través de Joel que Dios va a enviar un gran ejército, no para defender al pueblo de Judá, sino para disciplinarlo. ¿Por qué razón? Porque los jóvenes de ese tiempo no tenían una vida para Dios, ya que cuando son llevados al arrepentimiento, sí tendrán una vida para Dios. Dice, profetizarán vuestros hijos. ¿Qué significa esto? Que nuestros hijos hablen de Dios. Una de las cosas que yo siempre le digo a mi esposa sobre mi hija ya no está en mi casa, y yo le digo, mi amor, Dios quiera que Dios afirme a Nicole en la iglesia y que ella pueda profetizar, anunciar de Dios, porque si no, Dios la va a disciplinar, porque yo sé que mi hija es una hija de Dios. ¿Qué significará que la pueda disciplinar? Que le puede quitar el trabajo, puede llegar a angustias, puede hacer que todo lo que hoy la está bendiciendo, Dios le quite. Dios no lo permita, sino que más bien se arrepienta y vuelva. Y eso es lo que el profeta Joel está diciendo. Dios anuncia que sin arrepentimiento el juicio de Dios será duro y total. Y todo lo que uno construye sin Cristo, lo está construyendo en la arena. Ya que nuestra confianza no debe ser nuestras posesiones, ni nuestra inteligencia, ni nuestra economía, sino el Señor. Y fíjense que cuando los jóvenes no profetizan, o sea, los hijos y las hijas, tampoco los ancianos tienen sueños o no tendrán esperanza. ¿Por qué razón? Porque los que ya conocemos de Dios tenemos una esperanza, y es que nuestros hijos caminen el camino de la salvación y no de la perdición.
el profeta Amós. El profeta Amós está ubicado como uno de los primeros profetas. Más o menos él vivió entre el año 767 al 753 en medio de los reyes de Judá y los reyes de Israel. Básicamente, cuando Jeroboam II en el reino de Israel gobernaba en el año 700 y Usías en Jerusalén. Amós dice de la siguiente manera: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menosprecian la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas. Esta declaración lo que está diciendo es lo siguiente: si ustedes persisten en quebrantar la ley de Dios y no vivir bajo la ley de Dios, bajo sus órdenes, porque es menospreciar al que gobierna. O sea, le está diciendo, ustedes están viviendo en injusticia. Y por estar viviendo de esa manera, dice, hicieron errar a los demás. Vuelvo a leer: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo. El castigo está asegurado. ¿Por qué? Menosprecian la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas. Y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Ellos pensaban, porque tenían trabajo, porque sus tierras estaban dando fruto, porque su ganado se multiplicaba y porque hacían buenos tratados con Siria y Asiria y con Egipto, iban a soportar a sus enemigos. Y Dios les dice, ustedes no están confiando en mí, no están viviendo para mí y están viviendo como ustedes quieren. Y yo les voy a decir algo, es interesante que en estos tiempos el pueblo de Dios era fiel en guardar sus fiestas, sus ofrendas, sus diezmos para Dios, pero no vivían en sus hogares para Dios, sino como les parecía. Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y Amós 9:14, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificará ellos las ciudades asoladas, y habitarán y plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Dios está denunciando el pecado de Israel, de violencia, de injusticia, donde las naciones vecinas ven su mal testimonio, su amor a las riquezas, su mal comportamiento con el prójimo, la hipocresía religiosa, aprovechándose del pobre. Y esto es algo que pasa ahora en el 2023. Muchos que se llaman cristianos se aprovechan de los que necesitan trabajo. Muchos justificando que les pagan mal son malos trabajadores. Muchos evaden impuestos, son hábiles para evadir los impuestos del gobierno, de la iglesia, aunque se dicen ser cristianos. En los tiempos de Amós, la gente era una fiel religiosa, pero injusta. Solo piensen y pregúntense algo como un tema de aplicación práctica. ¿Sus vecinos los conocen como cristianos? Les dirían, venga, ore por mí porque mis hijos están en rebelión. Venga, ore por mí porque tengo problemas con mi esposa o con mi esposo, o no estoy con buena salud, o quiero arrepentirme. No que sea usted una buena persona moralmente, sino que lo conozca como una persona de Dios. Eso era lo que pasaba en los tiempos de Amós. Y el profeta es un garante porque él, como un fiscal, está denunciando, sí, ustedes están haciendo bien la parte cúltica, pero
Por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo. Ustedes están menospreciando la ley de Dios, no guardan las ordenanzas. Todo lo que ellos estaban construyendo con mucho esfuerzo, Dios lo va a hacer que desaparezca con la conquista del imperio babilónico, cuando viene y los conquista. Abdías, uno de los profetas que muchas veces uno no conoce, ya que Abdías está en un periodo donde el Señor le permite anunciar algunas cosas que posiblemente nosotros hemos olvidado. El versículo 4 de Abdías, recuerden que solo tenemos un capítulo, tal vez es el profeta que menos escribió. Dice, si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieses tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Queridos hermanos, yo no sé si ustedes me están copiando lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Porque Abdías denuncia la enemistad que tiene Dios contra su pueblo. Abdías va a hacer una profecía bastante fuerte contra Edom. ¿Por qué razón? Porque Abdías va a decir, no importa cuánto dinero tengan en su cuenta, cuántos títulos ganen, cuántas cosas materiales tengan, de ahí serán derribados. De ahí lo vano que es construir sin Dios. De ahí lo vano que tiene que ver de construir un futuro en medio de nuestras propias fuerzas. Abdías predicó más o menos en el año 586, muy cercano del exilio de Judá. Versículo 12. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de tu infortunio, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día de que se perdieron, ni debiste haber jactado en el día de la angustia. Y el versículo 15, porque cercano está Jehová, el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Abdías va sobre todo a predicar sobre los descendientes de Esaú, ya que ellos estaban llenos de orgullo, su confianza en sus riquezas, en sus posesiones materiales, y no buscaron de Dios. Jonás, este profeta es el que tal vez más nosotros conocemos, y algo que nos debe llamar la atención es que era un hombre conocedor de quién era Dios en su ira y en su misericordia de manera clara. Sin embargo, Jonás, frente a sus encargos, él huye. Jonás 1:3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Jonás 1:17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que se lo tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás 2:2. Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Y Jonás 3:10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtió de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. El profeta Jonás nos va a hacer una evidencia de algo hermoso, que los hijos de Dios, el pueblo de Dios,
fue escogido para hacer luz entre las naciones. Cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de comunicar el remedio al problema del hombre. El problema del hombre no es que haga justicia con su prójimo. El problema del hombre es que haga justicia porque eso glorifica a Dios, a su prójimo. Y eso es lo que nosotros aprendemos del profeta Jonás. Miqueas si nosotros podemos leer el llamado del profeta Miqueas, es alguien que garantiza que la norma de Dios, cuando es traspasada, violada, hay un castigo inminente, aunque hay una salvación que Dios va a traer. Dios va a traer juicio a la nación no arrepentida. Ellos se han vuelto ricos porque por medio de la corrupción, esto es particular, muchos hacen buenos negocios, pero tienen que sobornar. Muchos consiguen un buen trabajo, pero a través de la corrupción. Muchos se enriquecen pagando mal a sus empleados. Y eso es lo que denuncia aquí. Y lo que asegura el profeta Miqueas es que Dios les quitará su protección. Miqueas 1:2 dice: oíd, pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y tus salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. Y Miqueas 6:8: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y pide Jehová de ti solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Mis hermanos, los profetas de ese tiempo, como Miqueas, nos llaman la atención hoy también. Y esto es algo que ir de los años en que vivió Miqueas, porque a veces nosotros nos olvidamos. Miqueas vivió entre el año 740 al 700. Vivió cuando estaban reyes de Judá y reyes de Israel. Pero ¿por qué el pueblo se corrompe? Porque hacen cosas malas y no ven castigos. No ven consecuencias en sus vidas. Y justifican su obrar mal. ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? ¿Que seamos religiosos? ¿Que tengamos un lenguaje religioso? No. Dice, pide una sola cosa: hacer justicia, y la justicia es guardar la ley de Dios en todas las cosas. O sea, tenemos que tomar los principios, la verdad de Dios y establecerla, porque eso es misericordia, porque de esa manera nos humillamos ante Dios. Miqueas 7:18 al 19. Que Dios, como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleitará en misericordia. Él volverá a tener misericordia de vosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Esa es la justicia de Dios, que solo es posible en Cristo. Cuando Cristo paga por nosotros, Él olvida todos nuestros pecados y Él nos mira como si mirara a su Hijo en justicia y santidad. Queridos hermanos, si somos cristianos, tenemos que comenzar a mirar si estamos viviendo para Dios, en la justicia de Dios, en la misericordia de Dios, humillados ante Dios. Es la denuncia del profeta. En Nahum, que es otro de los libros, es muy interesante, porque Dios anuncia de la caída de los verdugos del pueblo de Dios. Esto es muy interesante porque Dios usa siempre
a otras naciones para disciplinar al pueblo de Dios. Les da el poder, les da la autoridad, pero ellos abusan. Y como abusaron de su autoridad, también los destruye. Nahum 1:7, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Nahum 1:14, más cerca de ti, manada de Jehová, que no quede ni memoria de tu nombre. Y Nahum 1:15, he aquí, sobre los montes los pies traen buenas nuevas del que anuncian la paz. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Una y otra vez, Dios le dice a su pueblo que sí serán disciplinados y sus verdugos serán sirios, asirios, Babilonia. Pero también Dios traerá justicia, ya que la disciplina de Dios es temporal para sus hijos. Aquel que no recibe disciplina recibe castigo. Sirios, asirios y babilónicos fueron destruidos totalmente y desaparecidos y no quedaron sin castigo. Queridos hermanos, acá hay una reflexión pastoral. Nosotros podemos seguir rebeldes contra Dios y no abrazar la ley de Dios y justificar nuestra rebeldía. Pero si somos cristianos vamos a ser disciplinados. Si no somos cristianos y somos solamente religiosos, vamos a ser exterminados de este mundo. Habacuc, este es uno de los profetas que afirma que Dios es soberano, omnipotente, todopoderoso, que todas las cosas están bajo su control. Y Dios juzga a los creyentes y a los no creyentes trayendo juicio. El profeta Habacuc estuvo en el año 630 aproximadamente. No se sabe exactamente. Dice de la siguiente manera: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. El 5. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra de vuestros días que aun cuando se os contare no lo creeréis. Y Habacuc 1:12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío, no moriremos? Recuerden que están ellos experimentando toda la disciplina de Dios. Babilonia está conquistando Judá y él ve muchas situaciones de dolor y Dios trae fuerzas a través de el profeta para que el pueblo acepte la disciplina. Muchos de nosotros que no nos doblegamos a rendirnos a nuestro Dios, recibiremos la disciplina de Dios y en medio de la disciplina de Dios, Dios nos dirá, como dijo a través del profeta Habacuc, hay disciplina, pero no es para siempre. Hay disciplina, pero yo los voy a sostener. Habacuc 2:4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y el 2:20, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Lo que Habacuc le dice una y otra vez al pueblo, Dios les dijo que los iba a disciplinar, soporten la disciplina, son consecuencias naturales de su pecado, pero no van a perder su gracia ni su misericordia. No sé si esto es muy alentador para ustedes, porque a veces por causa de nuestro orgullo, de nuestra prepotencia, de nuestra necedad, no queremos oír y obedecer a Dios. Sofonías. Sofonías, este es un profeta que nos ilustra algo muy parecido a lo que hace Habacuc, porque es del mismo tiempo, aproximadamente el 630, en medio de todo el exilio. Y lo que queda claro es que el juicio puede ser doloroso.
Pero el propósito del juicio de Dios, de la disciplina de Dios, es redentor más que punitivo. Me explico. Punitivo es consecuencia de la ley. Es como cuando uno le dice a alguien, ves, te lo dije, ¿te dolió? Ya te lo había advertido. Queridos hermanos, es inevitable el castigo de la maldad y eso debe de darnos consuelo, porque es la única manera de saber que somos hijos. A nosotros nos parece que el mal es algo malo, pero realmente nosotros tenemos que comprender que somos responsables delante de Dios. Tenemos la libertad de desobedecer a Dios o de obedecerle, pero no tenemos la libertad de escapar de las consecuencias de la desobediencia. Miren lo que dice Sofonías 1:18. Ni su plata ni su oro podrá librarnos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Sofonías 2:3. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Y Sofonías 3:17. Jehová está en medio de ti, poderoso él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Tengo que avanzar porque el tiempo me ganó. Ageo, Zacarías y Malaquías son los tres últimos profetas que nos faltan. Los tres tienen un mensaje claro. Por favor, ese es el mensaje de todos los tres básicamente. Examinen sus prioridades. O sea, ustedes trabajan, se esfuerzan y viven para ser felices o para honrar a Dios. No se dejen desanimar de servir a Dios, ni por la enfermedad, ni por la vejez, ni por el abandono de las personas. Hay circunstancias muy desalentadoras. Todo lo contrario, tenemos que confesar nuestras faltas y buscar vivir santamente delante de Dios. Actuar valientemente es llamados a obedecer a Dios y descansar porque estamos seguros en las manos de Dios. Rápidamente leo los 3 versículos de Ageo que son importantes. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y y esta casa está desierta. Dios le dice al pueblo, ellos por muchos años se esforzaron de tener casas muy bonitas, porque ellos llegaron a Jerusalén y acamparon cerca de Jerusalén, del templo. Los que tenían más plata, más riqueza, más influencia, estaban más cerca del templo y se preocuparon de construir sus casas y no invirtieron en el reino de Dios. De hecho, abandonaron, mis hermanos, sus diezmos, sus ofrendas, el sostener a los levitas, sostener a los sacerdotes. Muchos de ellos tuvieron que empezar a trabajar porque ellos se olvidaron de la casa de Dios. Y hay un profeta que Dios levanta después de que los devolvió y les dice, oigan, ustedes están obrando mal. Ageos 1:5-6, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembréis mucho y recoger poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Cuánto de ustedes les pasa eso? No me alcanza, no me alcanza. Tal vez no será que estás siendo muy codicioso, muy ambicioso. Te endeudas en cosas que no te debes endeudar y no esperas los tiempos de Dios. Ageos 2:9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Ageo está pensando en ese templo que viene construido por Dios. Zacarías es una invitación a la salvación, a gente de todas las naciones, de todas las lenguas, de todas las razas. Por medio del profeta Zacarías, el Señor
dice que Él es el único que puede expiar o lavar las ropas sucias de las personas, los pecados. Y solo Dios puede derramar su espíritu para arrepentimiento y vivir en santidad. Queridos hermanos, recuerden, Ageo, Zacarías y Malaquías todos vivieron al tiempo. Todos estaban viviendo vidas hipócritas, decían ser cristianos, pero no eran justos en hacer la justicia de Dios y vivir para Dios. Ellos vivían para sí mismos. Malaquías capítulo 1, versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Miren lo interesante que hace. Nosotros debemos ser fieles a Dios en todo, y hace un momento yo les tocaba la fidelidad a aquellos hijos que son fieles a sus padres en la casa, honrándoles y obedeciéndoles, guardando la misma fe de sus padres. Los esposos guardando fidelidad a sus esposas y las esposas a sus esposos, porque solo así seremos fieles al Señor en las iglesias donde Dios nos ha puesto. Dios es el juez que nos da sentencia. Malaquías 3, 6, 7. Porque yo Jehová no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y no me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Queridos hermanos, Dios no se complace cuando no obedecemos sus mandamientos. Y Él nos va a devolver el pago cuando no hacemos conforme a su palabra. En este tiempo, los sacerdotes en particular no eran testimonio para los demás esposos y padres. Se divorciaban por lo que sea, rechazaban a sus esposas. De hecho, hay un texto en Malaquías 2 donde dice: Dios, aborrezco su divorcio, no me agradan. Hoy tenemos que examinar nuestros matrimonios. ¿Son para Dios? Y si son para Dios, están al servicio de Dios en su templo, en su iglesia. Voy a pasar rápidamente estas páginas porque ya hemos visto. Aquí sí tengo que considerar algo. Los profetas son garantes de la ley de Dios. Miren, antes del exilio, ¿qué hicieron? Denunciaron el pecado y la denuncia de las consecuencias. Usted puede vivir hoy sabroso, no ver castigo, ni para usted, ni para sus hijos, ni para sus nietos, ni en su economía. Pero si usted no está viviendo en su casa, en su iglesia, en esta sociedad para Dios, haciendo la justicia de Dios en todas las áreas de su vida, viene el castigo. Acá hay algo muy interesante. En medio del exilio, Dios preservó a su pueblo. Y ellos, en vez de encontrar el temor a Dios, empezaron a ser corruptos. Los líderes en medio del exilio se empezaron a apartar de Dios y a hacer cosas que no convienen, convirtiéndose en idólatras. Y Dios les anuncia que ellos pueden estar haciendo eso, pero que hay un juicio y un juicio final. Después del exilio, o sea, en medio de, bueno, ya salimos de la disciplina, hay personas que no aprenden. Y Dios denuncia a través de sus garantes de la ley, de los profetas, la deslealtad del pueblo de Dios. Y anuncia la nueva Jerusalén, y solo los que viven la justicia en su vida, en su tiempo, son aquellos que van a poder entender y comprender que son de Dios realmente. Los profetas garantes de la ley anunciaron o promovieron el carácter de Dios. Siempre presentaron al Dios verdadero de la Biblia, ira y amor, y que todo lo que Él demanda de nosotros es justo. Nosotros tenemos que obedecer a Dios, no porque nos agrade, no porque nos parezca. Alejémonos de nuestra justicia y busquemos la justicia
de Dios, que es hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Ellos denunciaron, los profetas, todos los profetas que denunciaron, vuélvanse a Dios. Ese es el llamado antes del exilio. El exilio es la disciplina, el castigo. Yo no sé si tú estás antes del exilio o después del exilio, pero siempre Dios nos tiene un profeta que es garante de que todos nosotros, por medio de su palabra, estemos viviendo para Dios. Y vivir para Dios es hacer lo que Dios dice en nuestra vida, porque Él es el que nos preserva, nos salva. Los profetas afirmaron que vivir en justicia es el llamado de volver a su ley. No es aplicar justicia a terceros, sino Dios es el que juzga. Yo obedezco porque tengo temor de Dios, mis amados hermanos. Dios a través de los profetas examinó a su pueblo, porque estos profetas son el garante de que el pueblo entienda cuál es la ley de Dios. ¿Cómo lo hizo? Mostró su ley. O sea, él dijo lo que realmente él quería, su norma. A nosotros nos parece que cumplimos. Nos parece que somos buenos cristianos. Pero la voluntad de Dios es pública, es conocida, es clara y se nos recuerda a través de que se tiene que cumplir en las tres instituciones, en el hogar, en la iglesia y en la sociedad o el Estado, en todas las áreas de nuestra vida. Si nosotros no estamos viviendo bajo la norma de Dios, Dios también a través de los profetas, de estos garantes, mostró las consecuencias. Dios hace justicia a todos los hombres que viven bajo el sol. Hay condenación para el no creyente, pero hay disciplina para el creyente, redención de todos los que han pecado. Sí, queridos hermanos, pero esos ídolos que tú estás construyendo en tu corazón, Dios los va a derribar y te los quitará. No sé si será la salud, los hijos, el esposo, la esposa, cualquier ídolo que tú levantes, tu propio honor, te lo quitará por amor a ti. Hay consecuencias de no vivir la ley de Dios, porque Él muestra su misericordia y perseverancia. La justicia de Dios demanda de sus criaturas. ¿Qué significa esto? Que todos nos tenemos que arrepentirnos y volver a Dios y amar vivir bajo su voluntad. 3 versículos más y termino. Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, llamar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hermanos, esto significa ser cristiano y que Dios está obrando en nosotros. Que hagamos justicia. Hacer justicia significa obedecer los mandatos de Dios en todo, como padres, como hijos, como hermanos, como trabajadores, como empleadores, como mayordomos, como creyentes, como miembros de la iglesia, como miembros de una sociedad. Solo así estamos viviendo para Él. Amar y ser misericordioso. Hay hermanos que necesitan del amor nuestro, de nuestro ejemplo. Queridos hermanos, muchos de nosotros, los hermanos más débiles en la fe, nos miran como un referente. A mí me han dicho en la iglesia, pero mira al diácono, mira al anciano. O muchos me dicen, pero pastor, usted también mire cómo se comporta. Hay que humillarnos ante nuestro Dios. Proverbios 21:3, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que el sacrificio. Preparémonos todos los días para vivir para nuestro Dios. Hagamos planes para agradar a Dios. Isaías 1:10-11 dice, príncipes de Sodoma, oír la palabra de Jehová, escuchad la ley de vuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Isaías denunció la hipocresía del pueblo, mientras que eran muy buenos y muy solemnes y muy reverentes en la iglesia, hacían injusticia al pobre,
hacían injusticia a la viuda, al huérfano, a sus trabajadores, eran corruptos. Salmo 106, versículo 3, dichosos los que guardan juicios, los que hacen justicia en todo tiempo. El verdadero consuelo, la verdadera fortaleza, mis hermanos, es venir a nuestro Dios y disfrutar de la obra que Él está haciendo, amar su palabra. Levíticos 19:15, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás al prójimo. Esto es impresionante, porque vivir para Dios es vivir en justicia, haciendo lo que es bueno y agradable a nuestro Dios. Queridos hermanos, el Antiguo Testamento es el reino de Dios revelado. Vivir bajo su palabra, que es la ley, es aquí la estructura del Antiguo Testamento, de lo que nosotros hemos visto como Pentateuco, históricos sapienciales y profetas. Queridos hermanos, dentro de 8 días terminamos la clase de profetas. Muchas gracias. No sé si hay preguntas, si hay aportes. Estuve muy emocionado de versículo en versículo. No, pastor, muchas gracias por su tiempo, por la enseñanza. Muy agradecido. Gracias, diácono. Alex, No, preguntas no, pastor. Es agradecer tan magistral exposición. Gracias, pastor. mi hermana, muchas gracias. Es una carrera de locos, pero estamos procurando alcanzar las metas. ¿Alguien más? Pastor, pues hablando en términos de la justicia en el Nuevo Testamento, el mismo Señor Jesús dijo pues a través de otro profeta, ¿no? El profeta Juan. Nosotros como hijos de Dios tenemos que, ya andamos en la justicia, pues practicar la justicia. El versículo 10 y 11 de Apocalipsis 22 dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. O sea, nosotros hoy en día ya cubiertos por la justicia de Dios, tenemos que practicar la justicia, aunque pues a nuestro alrededor los demás sigan siendo injustos, pastor. Ok, eso es verdad. Espero que estos cursos nos esté animando para ser fieles al Señor, para que nosotros consideremos la ley de Dios que el Señor nos, nos ha, nos ha, ha traído y nos está afirmando que hay que examinarnos delante de Dios, no es delante de una persona, ni delante del cónyuge, ni de los hijos, sino evaluar las decisiones que tomamos, porque el Señor, a través de su palabra y de los profetas que hoy tenemos en el 2023, que son los pastores, los predicadores que dan la profecía más segura, que es la palabra escrita, nos está examinando nuestras vidas. Esto es muy serio, porque todo lo que construyamos en arenas fuera de Cristo será destruido. Todo. Y a veces son vidas, economías, infraestructura, muchas cosas. Dios ha tenido mucha paciencia posiblemente hasta hoy y hemos dicho, hemos perseverado en el mal, hoy tenemos que arrepentirnos. Creo que es una conclusión sabia de poder aterrizar el libro de los profetas, porque Dios dejó muchas advertencias por mucho tiempo y no hicieron caso. Y en medio del dolor de la disciplina, hubieron muchos clamores, como Habacuc. Y nosotros decimos, a veces en medio del dolor de la disciplina, ¿hasta cuándo? Y el Señor dice, hasta que te arrepientas. Muchos murieron en medio de eso también.
nuestro Dios es el que vive y reina, Él está sentado en el trono, es nuestro Padre, pero es nuestro Padre y es Dios y es Señor, el dueño de nuestras vidas. Él quiere que lo honremos con obediencia en todas las áreas de nuestra vida. ¿Alguien más? Muy bien. No sé si alguna dama quisiera despedirnos en oración. Pastor, Sí, dime. quisiera pedir oración, pues aprovechar este momento por dos cosas. No sé si, Dos cosas. una porque mi mamá está hospitalizada ahorita y pues esperar que el Señor pues, la bendiga en todo lo que ella tiene. Ok. Y Tu dos, mamá, Doña Gloria. mi mamá, doña Gloria. Ok, oremos porque Y ella conozca del Señor. ¿Y por qué más? es que ayer murió el señor que nos aparó cuando mi papá murió, cuando éramos chiquiticos. Sí. Entonces, eso hay un atropello de todos porque pues él tiene una familia grande y tuvo varias esposas. Entonces, te imaginas todo el rollo, entonces eso está complicado y pues mi hermano Félix, pues usted sabe que él es como la mano derecha de él, entonces está súper angustiado y él como ha tirado dos veces a quitarse la vida, me estaba ahorita hablando incluso en clases, me llamó y lo estaba atendiendo porque pues estaba Entonces, muy, oremos por Félix. sí señor. Ok. Queridos hermanos, entonces me voy a pedir la oración porque yo los conozco a ellos y voy a despedirlos y yo les ruego, queridos hermanos, miremos la seriedad de las escrituras. Amado Señor, buen Dios, Padre, venimos en el nombre de Jesús. Tú conoces a cada uno de tus hijos. Tú conoces a cada uno de los seres humanos, de las criaturas que habitan en esta tierra. Te queremos orar por Doña Gloria, la madre de nuestro diácono Aldemar, para que seas tú, Señor, conforme a tu misericordia, dándole la fe, si esa es tu voluntad, para salvarla. No sabemos, Señor, cómo está el estado de su salud, pero si a ti te place levantarla, sacarla, que sea para testimonio de que estás levantando una hermana en Cristo. Señor, también oramos por el hermano del diácono Aldemar, por Félix, por todas estas situaciones que está viviendo y pasando. Señor, que le des sosiego a sus emociones, que tú le muestres el camino de la salvación y que seas tú, Señor, más que nada, sanando su corazón. Señor, ten misericordia de él y si fuera tu voluntad salvarle, que tu Santo Espíritu repose en él, porque sólo así tendrá él convicción de vida. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Tantas situaciones hay en cada uno de nuestros hogares, de nuestras casas. Tantas desobediencias y rebeldías también, Señor. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos. Ayúdanos a arrepentirnos de nuestros pecados y empezar a vivir en justicia, porque eso es lo que a ti te agrada, más allá de un culto solemne, más allá de la fidelidad en los diezmos y en las ofrendas, más allá de asistir al culto. Ayúdanos a empezar a crecer en amarnos de todo corazón, en aprender a perdonar, en aprender a seguir compartiendo de tu palabra. Señor, ponemos en tus preciosas manos cada hogar representado en esta clase, de cada una de nuestras iglesias. Oramos por nuestros pastores, por nuestros diáconos, por nuestros ancianos, y trae la bendición, convenciéndonos que tenemos que arrepentirnos del pecado y que es serio esto para contigo, porque Señor, tu disciplina vendrá siempre. Ten misericordia de nuestro país, Colombia. Rogamos por nuestro presidente que tú lo lleves al arrepentimiento, que le quites, Señor, la locura del progresismo de su mente y que seas tú teniendo compasión de este pueblo. Este pueblo muchas veces loco, ignorante e idólatra, pero Señor, estamos en tus manos. Bendícenos en el nombre de Jesús, poniendo también las naciones de Sudamérica y las que hablan en español, para que seas tú trayéndonos de tu evangelio, de tus buenas nuevas, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, nos vemos en 8 días.
Bueno, pastor, gracias. Hasta bendiciones. mañana, hasta mañana a Hasta todos. luego. Gracias. Hasta mañana. Bendiciones. Hasta luego.